¿Te has dado cuenta de que hay equipos de trabajo que logran alcanzar todas sus metas sin importar en qué situación se encuentren? Pareciera que nunca se cansan y que no están aburridos de lo que hacen en su trabajo. Estos son los llamados equipos de alto desempeño. Mi nombre es José Cortés y el día de hoy vamos a hablar de los equipos de trabajo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia del liderazgo, porque en los años 70 comienza con este estilo de liderazgo que es bastante autoritario o autócrata, en el que pues básicamente el líder manda porque él es el único que posee la capacidad de toma de decisiones y todos los demás deben obedecer al pie de la letra todas sus órdenes. Avanzando un poco más en los 80s, estos se vuelven un poco más abiertos de mente y comienzan a preocuparse por la calidad. De manera que comienzan a incluir un poco más las opiniones de los participantes de sus equipos. En los 90s ya se animan un poquito más y alientan a la gente a participar con ideas innovadoras y no centralizan del todo esta capacidad de decisión. Y en las últimas décadas, en la actualidad, ya se ven los líderes como facilitadores del cambio, esos llamados facilitadores o guías que están ahí en caso de que tú los necesites, simplemente para apoyar y no para darte órdenes a seguir. Gran diferencia con los inicios del liderazgo. ¡Listo! Definamos ahora qué es un líder. Afirma Peter Drucker que un líder es aquel que tiene seguidores y nada más que eso es lo que lo convierte en un líder. Otros afirman que es ese guía el que genera confianza para que los demás puedan seguirlo. Recientemente también hemos escuchado en pláticas TEDx que Simon afirma que efectivamente un líder es el que tiene seguidores. Si tú piensas que no puedes ser un líder, pues no te preocupes, porque en esta época, con ayuda de la tecnología, todos podemos ser un líder. Basta con que eches una mirada a tu Facebook, a tu Instagram o cualquier otra red social en la que tú tengas seguidores. Es probable que en esta época la mayoría de nosotros tengamos y participemos en esas redes sociales y tengamos bastantes seguidores. Si tú quieres tener seguidores también, no te pierdas los videos de este canal porque vas a aprender muchas cosas de utilidad. Una de las características medulares de un líder es la intervención de él en los equipos de trabajo. Para comprender esto un poco mejor, citemos algunas de las características que un gran líder debería tener: visión, pasión, energía, integridad, gallardía para tomar esos nuevos riesgos y por supuesto que inspire a su gente para que entregue esos resultados que están buscando. Hay otros autores que mencionan que el liderazgo es tener la capacidad de hacer que los integrantes de un equipo hagan lo que no quieren hacer para que puedan alcanzar eso que quieren alcanzar. El liderazgo es tener la capacidad de hacer que los integrantes de un equipo hagan lo que no quieren hacer para que puedan alcanzar eso que quieren alcanzar. Ahora hablemos de los equipos de trabajo. Existen 4 diferentes categorías en los equipos de trabajo. Primera, equipos funcionales. Este tipo de equipos son, como su nombre lo indica, únicamente cumplen su función a partir de actividades que les han sido dadas. Lo puedes relacionar tú fácilmente con el ejemplo de una línea de producción donde no se les paga por otra cosa más que por la manufactura de ese producto. Por lo tanto, se dedican únicamente a la función, a esa actividad. Ahora tenemos los equipos autodirigidos. Estos son los equipos que ya pueden ir haciendo actividades por sí mismos. No la mayoría de ellos, pero sí ya pueden controlar su proceso. Normalmente relaciónalo tú con el ejemplo de células de producción de un mismo proceso, pero que están seccionadas en diferentes actividades para que en conjunto puedan dar un mismo resultado. Ahora tenemos los equipos multidisciplinarios, los cuales consisten en tener no solo varias células de un solo proceso, sino que este equipo lo integran
varios miembros de diferente función, totalmente deslindados del mismo proceso. Buscan intercambiar ese conocimiento desde puntos de vista totalmente diferentes para crear algo nuevo. El ejemplo clásico aquí es el de una junta de directivos en el que cada uno de los directores del departamento se juntan para poder lanzar un nuevo producto. De esa manera tienes el punto de vista de mercadotecnia, de sistemas, de finanzas, de cadena de suministros, etcétera, etcétera. Y por último tenemos el equipo de alto desempeño, que es a donde todo mundo quisiéramos llegar. Es la utopía de que tu equipo trabaje por sí solo, sin que tenga que necesitar de ti como líder. Estos equipos de alto desempeño normalmente son personas altamente capacitadas que no necesitan de alguien que les diga cómo hacer la tarea, ya que ellos mismos son los expertos. En estos casos, el líder únicamente está ahí atrás por si necesitan algo de ayuda, y cuando sea requerida, él entra. Funge meramente como un guía o una ayuda que está ahí en caso de que sea necesitada. Sin embargo, tiene también que aprender el líder a ir haciéndose a un lado, ya que la operación la llevan estos miembros altamente capacitados. Un ejemplo muy clásico: en las empresas transnacionales del día de hoy tienen equipos en otras partes del mundo. Es muy común que te encuentres un gerente en Estados Unidos, por ejemplo, y que tenga un equipo disperso en Polonia, en la India, en México, en Argentina. Normalmente estos equipos funcionan a distancia, ya que ellos son los expertos del proceso y el líder tiene que aprender a confiar en ellos también. Algunos de los beneficios del trabajo en equipo son ciertamente que disminuye la intervención gerencial dentro de los mismos. También responde mejor la gente a esta jerarquía tradicional en la que es liderada por una sola cabeza y ellos son parte de un equipo. Y por último, también el desempeño es colaborativo, ya que pueden surgir proyectos que pueden ahorrar dinero al proceso. También es importante que reconozcas la diferencia entre un equipo, un grupo, una multitud y una masa de personas. Se le dice masa a todo cúmulo de personas totalmente desorganizadas que están ahí simplemente en concentración. Se le llama multitud a ese grupo de personas, pero que están ahí por algo. Un ejemplo clásico de esto son los espectadores en un concierto. Ahora vamos con los grupos. Es un número más reducido de personas, ya no son tantas. Sin embargo, ellos ya tienen un sentido social en el cual tienen un tema en común para poder estar juntos. Un ejemplo claro de esto puede ser un club de conversación, un grupo religioso o cualquier otra afiliación en la que compartas un tema en común. Y por último, el equipo. El equipo es la formación más alta, es la mayor formación con un número limitado de personas que solo pueden accesar a aquellas que tienen esa capacidad para hacerlo y que han definido y asignado actividades para cada uno de ellos y un objetivo en común. Un ejemplo claro de esto son los equipos de fútbol, esos equipos deportivos en las Olimpiadas, el nado sincronizado o un equipo de alto desempeño en tu trabajo. Ahora que ya conoces la diferencia entre masa, grupo, multitud y equipo, es necesario que sepas que en los equipos de trabajo se tiene algo llamado dinámica de grupo. Existe un método llamado las 8 Cs que te pueden ayudar a evaluar tu equipo de trabajo. Si quieres conocer más de esta técnica de las 8 Cs, no olvides ir a este video, no olvides comentar, suscribirte, darle a la campanita y también darle al like. Esto es Líder Cortés. Adiós.